Está Fernando González, está José Luis Espert también, ya lo mostramos. Primera mirada, Fernando, buenas noches, dale. Hola, buenas noches a todos. Y yo creo que hay un puente, ¿no? Me pareció que la conclusión que yo saco del discurso de Milei y de lo que fue el escenario del Congreso el viernes con el presidente abriendo la Asamblea Legislativa es la de un puente. El pacto de Córdoba, el pacto de mayo, es un puente a generar un espacio entre el presidente, el gobierno básicamente, y un sector de la política importante que va del PRO a la posibilidad de radicales y peronistas federales para lograr una mayoría que pueda, le permita al presidente tener ese programa a través de las leyes que necesita votar. Me parece que todos aprendieron esta vez y que podemos caminar hacia ese escenario. Ojalá suceda y sea la plataforma de un despegue para la Argentina. José Luis, a la luz de lo que ocurrió en la primera instancia con la ley de bases en el Congreso, ¿qué puede llegar a ocurrir esta vez, ahora, antes de llegar al Pacto de Mayo, con el nuevo envío de otra ley de bases que sería, entiendo, un poquito más corta que el primer paquete? Hola, muy buenas noches primero. Hola, gracias por la invitación, un placer verlos. Antes de contestarte la pregunta, déjame agradecer públicamente al presidente porque él decidió que fuera yo la primera persona que lo recibiera cuando llegaba al Congreso para su discurso de inauguración del periodo de sesiones ordinarias. Así que muchas gracias, señor presidente, por esa decisión que tomó. Sobre tu pregunta, mirá, vamos a ver qué es lo que decide el Poder Ejecutivo, si se va a mandar una ley bases otra vez como la anterior, en un solo tomo, por decirlo de alguna manera, porque eran 664 páginas inicialmente, o si se decide esta vez ir con una ley bases de a poquito, por pedazos, ¿no? Ahora, déjame decirte que lo que ha planteado el presidente en su discurso es extraordinario desde el punto de vista de la claridad, del sentido común que expresó. Y acá hay nadie se puede hacer distraído. Acá hay 3 pasos. 10 leyes anticasta, un paso previo al Pacto de Mayo, que es la firma de un pacto con los gobernadores, un preacuerdo con los gobernadores sobre el Pacto de Mayo, y luego, por ley, la ley base o sus partes, por ley, un apoyo a las provincias, poniendo sobre la mesa lo que hoy está oscuro a través de fondos fiduciarios y transferencias presupuestarias, y luego la firma del pacto el 25 de mayo. A ver, Matías, ¿te puedo pedir que mientras conversamos con Espert y con Fernando González, con Agustina, con Hugo, ya se sumó también Silvina Martínez, que nos va a anticipar el explosivo informe que tiene para la cornisa, que me pongas el resumen de cómo son las leyes anticasta? Y mientras tanto le pregunto a Espert, José Luis, ¿fue a decirle a muchos legisladores, ustedes son ricos y forman parte de la casta? Y nombró con nombre y apellido a Máximo, a Cristina Kirchner, a Pablo Moyano, a Grabois y a... Bueno, creo que no me falta nadie. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? A ver, ¿por qué lo hizo? En primer lugar, está claro que si acá hay una cosa que ha sido hasta ahora como infranqueable es achicar el gasto público para terminar con las crisis cíclicas que tiene Argentina, y esto es lo que ha planteado el presidente Milei. Acá hay que bajar el gasto público, no hay duda. Hay que echar ñoquis, hay que reducir secretarías, ministerios, hay que de a poco terminando con los subsidios, hay que corregir inequidades en el sistema previsional, hay que terminar con el sistema perverso, tóxico de relación fiscal entre nación y provincias. Las provincias tienen que hacer el ajuste también, los municipios tienen que hacer el ajuste también. Acá no es solamente un tema de nación. Así que acá me parece fantástico que el presidente haya enfatizado en algo que hasta ahora ha sido infranqueable. ¿Hay que achicar el gasto público? Sí. Porque, ¿qué es esto de que solamente acá se achica el sector privado? ¿Por qué la gente la única que se tiene que achicar acá, que es la que se ha achicado históricamente? Ahora, es la única manera que haya luz al final del túnel, para que la política le sirva a la gente acá, sin duda que la política se tiene que ajustar. Luis, lo que planteabas, los 10 puntos dentro de lo que propone en la el verdad Pacto que de verlos Mayo. todos juntos es un poco impresionante. Y después vamos a desarrollar algunos o a detallar algunos para ver cuánto es fuerte impacto y cuánto es estructural, profundo. Dale, Hugo. A ver, tuit de Maxi Aguiar, eliminación de jubilaciones de privilegio para presidentes, elecciones supervisados en los sindicatos y con una sola reelección, convenios libres por sobre los convenios colectivos de trabajo,
condenados no podrán ser candidatos, la idea de la ficha limpia, menos asesores para legisladores, descuentos para trabajadores que paren, no más financiamiento público de los partidos, financiar el déficit con emisión será delito. A ver, y hasta ahí, ¿no? Bueno, sí. hay varios más, pero ¿qué te impacta más a vos, Fernando, de todo esto? A mí, desde el punto de vista de la repercusión que puede tener las medidas contra los sindicalistas ricos, millonarios, que son reelectos de por vida, me parece fortísima, si es que la pueden poner, ¿no? Sin duda, a mí también. Es el punto más impactante que tiene el paquete de medidas de Javier Milei, porque nadie pudo lograr que los sindicalistas terminaran siendo cada uno dueños a través del personalismo de los sindicatos. Lo intentó Alfonsín en 1984, le faltó un voto para lograrlo, no lo pudo lograr y después ya no hubo intentos. El peronismo nunca intentó poner en caja a los sindicatos, que cumplan con las leyes y sobre todo con las leyes electorales. Es lo que plantea Milei. Si lo logra Javier Milei, va a dar un gran paso adelante, sobre todo porque es un tema que para la sociedad, ver a sindicalistas 20, 30, 40, 45 años al frente de un sindicato es una afrenta social, sobre todo para los trabajadores que ganan muy poco. José Luis, ¿coincidís? ¿El punto de los sindicatos es el más fuerte o qué es lo que te llama más la atención dentro de este decálogo de leyes anticasta? Paquete anticasta. Bueno, a ver, vuelvo a lo de antes. Acá tenemos un primer paso, que son las 10 leyes anticasta, un segundo paso, las 3 cosas que hay que firmar antes de tener el pacto del 25 de mayo, ¿no? Son los 3 pasos. Dentro de las 10 leyes anticasta, sin duda, no solo lo más fuerte políticamente hablando, creo yo, sino que además pensando en el país que Argentina necesita armar para los argentinos, esto de terminar con la reelección indefinida de los sindicalistas es crítico. De hecho, yo lo planteé en el año 2019 en los debates presidenciales. Y yo decía, y lo dije, creo que fue el de Santa Fe, si el presidente dura 4 años en su mandato, con derecho a reelección una vez, ¿por qué no para los sindicalistas? No estamos pidiendo nada extraordinario. No, perdón. Y eso es crítico porque es una de las 3 castas que acá hay que derrumbar. Una de las castas de los sindicalistas. Ahora, cuando vamos a los 10 puntos de los principios del Pacto de Mayo, ahí hay 2 que son las otras 2 derrumbes que hay que hacer, las otras 2 castas. Los la casta política, prebendarios. los 15 puntos de baja de gasto público. Ahí tenemos el derrumbe de la segunda casta, la casta de la política o la corpo política. Y la tercera, que es el punto número 10 del Pacto de Mayo, que es terminar con la casta empresaria. Cuando decimos casta empresaria o la corpo empresaria, estamos hablando de lo siguiente. Acá en Argentina la manera de hacerse millonario, no digo tener una vida digna, millonario, está muy reñida contra lo que es la manera de hacerse, ¿no?, millonario en el mundo. Acá en Argentina es en base a la prebenda, el gasto público detrás de la obra pública. La protección para que no entren productos del mundo. Acá un calzón te sale como un BMW y un auto te sale como un transatlántico. Eso no es así en el mundo. Esto hay que terminarlo abriendo la economía al comercio, terminar con los derechos de exportación, terminar con los derechos de importación y las provisiones para importar. Con estas cosas es la que hay que terminar. Ahí están las 3 castas. En la ley, en las leyes anticasta con la casta sindical. Y dentro de los 10 puntos para el Pacto de Mayo, 15 puntos de baja de gasto público para terminar con la casta política y la apertura al comercio para terminar con la casta empresaria. A propósito de esto, sumamos a Florencia Donovan con su aporte desde lo económico, porque parece ser clave lo que dice Esper, ¿no? Florencia, buenas noches. En esta cuestión de la apertura al mundo y la desregulación en lo económico. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches Luis, Hugo, Agustina, buenas noches a todos. Sí, estaba escuchándolo a José Luis y la verdad que la reducción del gasto público que plantea Milei en ese decálogo es por demás ambiciosa. Estaba mirando un gráfico y él dijo algo así como que el gasto público no tiene que superar el 25%. Correcto. ¿Saben ustedes cuándo Argentina tenía ese nivel de gasto público? No. En los años 80. Mirá. Claro. En los años 80. O sea, estamos viviendo un estado también distinto, ¿no? Porque gasto público del 25% va a implicar un recorte muy grande. Desde entonces nosotros hemos incrementado el gasto público, sobre todo en nación, provincias, municipios, a todo nivel.
Y eso va a requerir un recorte muy fuerte. Lo que pasa, Florencia, no voy a interpretar a Esper, que sabe mucho más que yo de economía, o Fernando González, que también sabe mucho más que yo, pero gasto público mal ejecutado es inflación. Yo creo que si hay algo en lo que cambió la sociedad y la conciencia de la sociedad, es que un laburante que baja del Roca sabe que cuanto más se subsidia la tarifa, más inflación va a haber. Que cuanto más gasto público, espurio, emisión de moneda, más inflación va a haber. Sí. Y yo creo que a ver, yo no sé si le va a ir bien a Milei o no, ojalá que le vaya bien al país, pero esa parte de la batalla cultural, yo creo que la está ganando, aunque sea por un poquito, me parece, ¿no? Yo en eso, Luis, coincido plenamente con vos. Creo que Milei está dando la batalla cultural y en principio pareciera, por lo que es, por ejemplo, vimos esta semana el índice de confianza de la Ditela, vimos distintas encuestas en las que él apenas está cayendo cuando tenemos la economía con un parate enorme, la inflación todavía a niveles altísimos. Entonces, esto habla de una batalla cultural que él está dando y me parece que la sociedad está respaldando. Ahora, esto que decís, sí, la gente está aprendiendo y sí, porque además, ¿qué pasa? La pyme sufre en carne propia que toma un trabajador y después, por un juicio laboral o un par de juicios laborales, se funde. Tiene que pensar 10 veces antes de ampliarse porque tomar un trabajador implica... Claro. Desgraciadamente, con estas leyes laborales que tenemos, claro que sí, un costo altísimo. Lo mismo para la gente, o sea, el jubilado que se da cuenta que hay un montón de jubilados que no aportaron toda su vida y que hoy, digamos, sí, maman todos de la, claro misma, sí, de la misma teta del Estado y no alcanza. Claro que sí. Ya está Silvina Martínez, sí, ¿la podemos mostrar, sí, por favor, a Silvina Martínez? Ya está Luis Gasulla también, van a anticipar los informes. A Silvina después les voy a pedir que nos hable unos segundos de la ficha limpia. Pero algunos vieron lo que pasaron. O sea, el discurso se vio completo. Lo que muchos no vieron, ya te doy, José Luis, lo que muchos no vieron es algunas cosas que pasaron dentro del recinto y que después se viralizaron. Me decía José Luis. Sí, una cosa sobre lo que decía Florencia. Si vos mirás el gasto público de los últimos 60 años, en los últimos 60 años Argentina tuvo 6 crisis, o sea, una cada 10 años en promedio. El gasto público en promedio, hasta que vinieron los Kirchner en el 2003, o sea, del 60 al 2003, 43 años, estuvo en 25, 27 puntos el producto. Ese gasto público con los Kirchner pasó de 25, 27 claro, a 40. Ahora, durante los 43 años del 60 al 2003, cuando vinieron los Kirchner, con un gasto público 25, 27 puntos del producto, Argentina tuvo un montón de crisis. Tuvo el Rodrigazo, Martínez de Oz, la hiperinflación, tuvo la crisis del 2001-2002. O sea, aún con gasto público de 25 puntos del producto, Argentina se prendió fuego varias veces. Imagínate con 40 lo que nos puede pasar. Por lo tanto, volver a 25-27 puede resultar pretencioso, pero no nos olvidemos que aún con 25-27 Argentina siguió teniendo crisis. Los interrumpo un segundito. El ministro de Economía actual, Luis Caputo, nos escribe y nos dice que 25 puntos del gasto público hubo hasta el kirchnerismo. Justo lo que acabo de decir. Sí, de tomar. No, bueno, por supuesto. Justo. Se ve que bueno, está viendo el programa. Perdón, del gasto público Flor, nacional. dame unos segunditos, Flor, dame unos segunditos. Está buenísimo la discusión sobre el gasto público. Pero miren lo que pasó en el recinto. Vos lo tenías por ahí, Hugo, presentalo. Lo que pasó el otro día cuando Milei habló, y habló justamente de los jinetes del fracaso, entiendo, ¿no? Esta es una... Claro, y lo nombró con nombre y apellido a Máximo Kirchner. Y la relación, claro, justamente. La reacción cuando Milei nombraba como jinete del fracaso, entre otros, a Máximo Kirchner, y alguien lo grabó a Máximo Kirchner mientras que lo estaba nombrando. Mirá. Exactamente, ¿qué tenía? A ver. Juan Grabois y Máximo Kirchner. Incluso con la reaparición de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido responsable de unos peores de los peores. Incluso con la reaparición de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido responsable de unos peores de los peores. Pero también... Lo dicho, están tomando un poco de su propia medicina, ¿no? Pero, Fernando, es la primera vez que yo veo un presidente... Te puede gustar más o menos. Decirle en la cara a muchos de los que estaban ahí
ustedes son la casta, son ricos, devuelvan la plata, cuiden el gasto. Estaba Máximo Kirchner, se lo dijo ahí, no sé quiénes más estaban, pero a todos. Kicillof, claro. Alto impacto desde el punto de vista mediático, ¿no? Sí, la verdad es que él mantuvo el estilo Milei en cuanto a lo que es la costumbre de plantearle los temas directamente. Y lo otro que yo no lo había visto nunca, Luis, es no había kirchneristas en la escenografía, o sea, no había tribunas kirchneristas como nos acostumbramos a ver con Cristina Kirchner y después con Alberto Fernández, y había simpatizantes del presidente, con lo cual era una escenografía que al kirchnerismo se vio con Máximo Kirchner, los molestó absolutamente, se vieron en un escenario contrario a lo que disfrutaron en el Congreso durante muchos años. Fueron visitantes, los kirchneristas fueron visitantes en el Congreso. Ajá. Y Milei y los libertarios fueron locales. Ahora, sí. No, le iba a preguntar a Esper si esto, digamos, se lo vio claramente y si es un cambio de época, porque la batalla cultural también está dentro del discurso y además dentro del proyecto del Pacto de Mayo, me parece, ¿no? Sí, a ver, está demostrado que la mejor batalla cultural que uno puede hacer es desde el poder y gobernando, y por eso es extraordinario lo que está haciendo el presidente Milei. Insisto, la idea es que la política le sirva a los argentinos. Los políticos tenemos que ser lo que realmente somos, o deberíamos ser, que es servidores de la gente, que la política sirva para transformar la vida para bien de los argentinos y no, como hasta ahora, que los argentinos sean esclavos de la política. Y en este sentido, me parece muy importante hacer énfasis en que acá hay una guerra directamente a hacerle a 3 castas o 3 corporaciones. A la sindical, a la empresaria y a la política. Y la política, la guerra es que no solo baje el gasto público, sino que además que se transforme en servidora de la gente, que deje de ser al revés como es hoy. Por eso me parece importante enfatizar que esto de pensar en una baja de gasto público de 15 puntos del producto, de 40 a 25, puede parecer una quimera, pero recordemos que con 25 puntos el producto, Argentina se prendía fuego igual. Claro. Así que no hay duda que hay que apuntar a eso. Claro. Y yo te voy a dar algunos pasos que hay que dar, que se pueden dar. Porque esto de 15 puntos no es una cosa que no existe. Mirá, vos tenés 1 punto del producto de déficit en las empresas públicas. ¿Por qué tiene que haber déficit en la empresa pública? ¿Por qué? Yo me preguntaría hasta por qué tiene que haber empresas públicas. Pero bueno, ¿son deficitarias? 0 al déficit fiscal, 1 punto. 2 puntos que tenés que bajar de a poco, pero tenés que bajar en planes sociales. Para eso se necesita una reforma laboral. 2 puntos adicionales en subsidios a las tarifas. Tenés que bajar 2 puntos de empleo público en provincias y municipios donde sobran ñoquis a patadas, Y tenés por lo menos 3 puntos para bajar en lo que es el tema previsional, porque hay un desquicio de cajas que al final terminan recibiendo subsidios de nación que hay que transformarla en superavitaria con una gran reforma estructural. Flor, antes de despedirte, la última reflexión corta. La semana que viene Javier Milei empieza a recibir a los gobernadores. ¿Cuáles pueden ser en materia económica las principales trabas o no para empezar este diálogo que va a culminar en el Pacto de Mayo? Bueno, mira, acá es clarito con la provincia lo que... Ay, perdón. Le preguntaban a Flor. Perdón. No, mira, yo creo que en principio... Así como el discurso realmente fue en algún punto entre su gente muy alabado, creo que Milei va a llegar a esa discusión con los gobernadores con una muy buena semana en los mercados. Creo que mañana los mercados van a recibir este discurso muy bien. Yo que participo de una cantidad de chats de mercados, el viernes la broma era cuándo abre el Merval. Y se viralizaban imágenes porque la gente realmente recibió el discurso con estas ideas liberales. Claro. Muy bien. Entonces él va a llegar a esa discusión con los gobernadores diciendo, mira, muy probablemente veamos el dólar más calmo, los bonos subiendo, y son todos indicadores que en algún punto es como un activo más que tiene él a la hora de sentarse sobre la mesa, más allá del 56% de votos, ¿no? Y creo que las trabas principales con los gobernadores van a pasar evidentemente por la coparticipación. Creo que la coparticipación acá va a ser la madre de las discusiones. Se supone que desde 1994 la Argentina tenía que tener una nueva ley de coparticipación, que básicamente es cómo se divide entre las provincias, lo recauda la nación y cuánto le reparte después a cada una de las provincias. Ahí va a estar la madre de las batallas. Flor, muchísimas gracias. Te mandamos un gran saludo. Y Silvina Martínez, que trae su tema bomba para la cornisa. Buenas noches.
¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, mira, 2 temas te traigo hoy, minutitos en la cornisa. Primero, Pérsico, ¿el perseguido o el protegido? Te voy a contar por qué es el protegido. Y además, te voy a contar los gerentes de la pobreza, los mismos de siempre. No te muevas, yo que vos no me voy. Última reflexión de José Luis Espert y ya nos vamos a la cornisa. Dale, José Luis, por favor. No, sobre los gobernadores y el gobierno federal, el gobierno nacional. Acá empecemos a contarle a la gente para esta batalla cultural que hay que dar sobre la nación y las provincias. La relación fiscal entre nación y provincias hoy es una relación tóxica que hay que terminarla tal cual lo conocemos. Hoy la relación es, hay una coparticipación federal de impuestos que es dinero automático que va de la FIP a las provincias. Segundo, hay otro gran monto de plata que son los fondos fiduciarios. Esto hay que terminarlo y transformarlos a todos en partidas presupuestarias. Y tercero, las transferencias presupuestarias que también hay que terminarlas. Lo único que deberían recibir las provincias es la coparticipación federal de impuestos, para la cual hay que terminar también, hay que corregirla y terminar con el componente redistributivo que tiene. Acá hay 10 provincias que ponen más de lo que reciben. Son Cava, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos. El resto de las 14, salvo La Pampa, que está equilibrada, reciben más de lo que ponen y esto hay que terminarlo. Además de que yo creo que hay que terminar con la coparticipación en general y que cada provincia, que cada estado provincial, no la gente, viva de lo que puede recaudar. Clarísimo, José Luis. Muchas gracias por tu visita. Un placer. Gracias.